Más bien fue en la prepa, cuando estaba decidiendo entre tres carreras básicamente, literatura, filosofía y comunicación. En algún momento viendo las noticias, me imaginé como haciendo periodismo, bien, estando en alguna situación conflictiva noticiosa y me gustó, entonces decidí meterme a comunicación y dejé literatura y filosofía. Bueno, siempre me gustó leer noticias desde muy chiquita, sobre todo con mi abuelo, pasaba mucho tiempo con mi abuelo y leía mucho el periódico, veía mucha información noticiosa y desde entonces me gustaba, pero creo que ahí no tenía claro que me gustaría ser periodista, más bien era como parte de mi consumo habitual era las noticias, a diferencia de lo que ocurre normalmente con los niños jóvenes. Yo creo que empecé a leer el periódico como a los 6 años y lo leía todos los días. Debo decir que leí El Sol de Puebla, que era el periódico que llegaba a la casa y a la mayor parte de las casas de los poblanos, y creo que desde ahí me gustaba mucho, pero no estaba consciente de que me gustaría dedicarme al periodismo. Cuando estaba en este dilema de la preparatoria, que creo que todos nos enfrentamos a este gran dilema de la vida que es seleccionar una carrera, sin muchas herramientas además, ¿no? Porque estas cuestiones vocacionales de las prepas y eso no te ayudan en gran cosa. Creo que eso fue lo que me conectó. Recordaba que me encantaba esto y de pronto me vi en ese escenario y dije, pues sí, me gustaría dedicarme a los medios de comunicación y particularmente al periodismo. Mi mamá decía que cuando me buscaba de niña joven, ¿no? Seguro está encerrada leyendo, dice, porque tú lees hasta el clasificado, y de verdad me ponía a leer el clasificado. Y después lo pensaba, ya eso no lo hacía como de manera muy inconsciente, pero ya después pensándolo, porque te da una idea de qué está pasando en la sociedad. Hasta el clasificado te dice qué está pasando en la sociedad. Sí, escribía mucho, escribía diario, una suerte de diario con cosas que me pasaban y escribía y anotaba cosas que me impactaban o frases que me gustaban de otras personas o de los propios textos. Entonces sí, normalmente hacía bastante escritura. Pues mira, recuerdo cuando estaba en secundaria, ahorita tú me dirás el año, en la Olimpiada de Los Ángeles, creo que fue, 84, cuando ganaron las medallas los marchistas, por ejemplo. Eso me llama la atención, pero es interesante. Estaba yo como muy orgullosa, entonces hice un texto sobre qué se siente que pongan la bandera, bueno, hice la bandera, escuchar el himno nacional. Entonces, ese tipo de cosas me gustaba hacerla, de cosas que por alguna razón me impactaban. Por supuesto, hacía muchas historias que tenían que ver con el príncipe azul y esas cosas que normalmente en los adolescentes tenemos, ¿no? Sobre qué será el amor y estas cuestiones, pero también mucha reflexión sobre el país. Creo que tenía en esa parte de mi vida y hasta ahora tengo como mucho dolor por el país y hacía muchas reflexiones sobre cosas que veía, cosas que me platicaban o que estaba yo en el contexto de la familia y que escuchaba y que tenían que ver con la situación política, económica del país. Creo que la decisión de ser maestra, esa la tomé en la carrera. A mí me pasó algo muy curioso, cuando estudié tuve más malos maestros que buenos, tuve muy buenos maestros que los quiero muchísimo y les agradezco, pero también tuve malos maestros, tuve malas experiencias y cuando estaba en la carrera yo dije, algún día yo quiero enseñar, porque me parece que enseñar, que más bien es aprender, porque cuando tú te paras frente a un grupo en realidad aprendes y compartes cosas más que pretender que uno llegue a enseñar cosas. Estaba convencida y lo sigo estando que la educación es en buena medida lo que puede hacer que este país cambie. Yo creo que muchos de mis alumnos se llevan cosas, preocupaciones, por lo menos la preocupación o la mirada que uno tiene, las compartes y eso creo que ya es bueno. Y tengo muchos alumnos de los que me siento orgullosísima porque han hecho muchas cosas interesantes y eso, bueno, te ayuda a pensar que vale la pena dedicarte a la docencia. Siempre cuando me preguntan ¿por qué das clases? ¿Por qué te gusta? Digo, porque es lo más maravilloso, el ver que un chico, una chica, cómo crece, cómo va seleccionando sus decisiones de vida, porque esta etapa es fundamental. La universidad es cuando más decisiones de vida uno toma. Lo mejor de ser periodista es que puedes visibilizar cosas que están ocurriendo en el mundo, en la realidad, y que puedes hacer que otros tengan acceso a ellas, ¿no? Buena parte de lo que ocurre hoy en este momento en el mundo, pues lo conocemos a través de los medios.
y nuestra realidad social la construyen los medios. Entonces yo estoy convencida que un buen periodismo tiene una influencia enorme en el desarrollo de una sociedad, porque finalmente las preocupaciones que hay en una sociedad sobre esa propia sociedad en buena medida derivan de lo que los medios están presentando. Un mal periodismo hace un enorme daño, pero por supuesto sociedad y periodismo son mutuamente influyentes, ¿no? Hay muchas historias de la gente. Tengo una muy, muy marcada, porque además era cuando yo empezaba, de un señor de Zacatlán, lo tengo así como clarito, era la época de Salinas, era la época de Zedillo, y era la época pues sigue siendo, ¿no?, de los problemas y los programas sociales. Entonces este señor llegó al Sol de Puebla, yo trabajaba en el Sol de Puebla, era un señor, pues ya saben, de guarache, su sombrero, y estuvo así mucho tiempo esperando que alguien le hiciera caso. Como yo era la reportera nueva, me dijeron, ve a ver qué quiere. Ya fui, y entonces me contó su problema, que tenían un recurso que no les habían liberado para hacer una calle, un problema que para un periodista que cubre temas políticos es, normalmente dices, ay, esto pasa todos los días, no es noticia, ¿no? Pero bueno, yo estaba llegando y me pareció interesante, en fin, le tomé los datos, hice una nota que publicaron ahí perdida en la página 35C, ¿no? Pero 8 días después regresó con una bolsa de manzanas y me dijo, es que, señorita, con lo que usted publicó nos liberaron el recurso. Con eso tú te das cuenta de qué poderosos pueden ser los medios, porque finalmente no es que yo lo haya publicado, sino el hecho de que saliera en el periódico, que todavía en esa época tenía una enorme influencia, ¿no? Y regresó muy, muy lindo y me trajo una bolsa de manzanas de Zacatlán, ¿no? Entonces esa historia la traigo como muy en el corazón, porque te indica lo que puede hacer un periodista y el periodismo por mejorar condiciones de vida que además son injustas, ¿no? Lo mejor de la Ibero creo que son 2 cosas. Una es su preocupación por lo social, que creo que es un sello distintivo, que no veo en otras universidades y que no veo, por ejemplo, y voy a generalizar, pero no veo en la universidad pública, lo cual es lamentable, porque la universidad pública, no me refiero solo a Puebla, sino la universidad pública en este país ha contribuido en buena medida a poner los temas en la agenda, avanzar, etcétera. Y creo que ahora la universidad pública está bastante desmovilizada, está bastante vinculada a temas más del poder que de la reflexión. Creo que en la Ibero lo que hay es una capacidad para generar debate, que creo que es la misión fundamental de la universidad. ¿Para qué estamos en la universidad? Para debatir sobre lo que está ocurriendo allá afuera, ¿no? Y para proponer soluciones o alternativas, pero por lo menos para debatir. Creo que esa es una gran virtud de la Ibero. La otra gran virtud que veo es que hay una diversidad interesante en todos los sentidos, en los profesores, en los alumnos. Encuentras muchas posiciones, encuentras incluso muchos estratos, en términos socioeconómicos, en términos políticos. Eso es lo que le da riqueza a una universidad. Hay otras universidades que tienen como perfiles muy definidos, entonces ya sabes que ahí vas a encontrar cierto perfil, lo cual es valioso, pero creo que aquí esto es interesante porque te hace entrar en contacto con otra persona diferente a mí, que piensa diferente a mí, y creo que para los que se están formando, para los alumnos, eso es, digamos, es muy importante, porque cuando salgan se van a encontrar con eso, con la diversidad, y entonces es importante que desde aquí lo vean, y eso creo que es muy de la Ibero. Me veo en la universidad, quisiera ya tener el doctorado, espero que estoy haciendo en este momento, me veo ya, espero, con el doctorado, y pues haciendo mejor las cosas, dando clases, haciendo investigación, algo que ahorita hago, no puedo hacer mucho porque la coordinación te absorbe en temas muy administrativos, pero haciendo investigación y haciendo más cuestiones académicas. Y en términos, digamos, de lo público, pues ojalá y contribuyendo a que este país avance un poquito y retroceda menos, ojalá.